decirnos el versículo como introducción desde el versículo 1. Nos dice la Biblia: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Todos y cada uno de nosotros creemos que Jesús no solo es un buen profeta o no es un maestro. Jesús es el Cristo, hermanos. Jesús es quien murió por nosotros. Jesús es el Hijo de Dios. Por ende sabemos que Él perdonó nuestros pecados y por ende Cristo vive en nuestros corazones. Entonces comienza hablándonos este texto a personas cristianas que no solo creen en Jesús como una persona allá lejos, sino creemos en un Jesús, hermanos, y que ese mismo Jesús mandó su Espíritu Santo en nuestros corazones. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, o ha nacido de nuevo, lo diría Juan 3. Y todo aquel que ama también ha sido engendrado por Él. Versículo 2, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos, ¿qué dice ahí, hermanos? La Biblia dice que va a ser notorio en nuestras vidas que amamos a Dios por una cosa, por guardar sus mandamientos. A veces una persona puede decir, bueno, si hace tal actividad, ama a Dios. Aquí no me habla de una actividad, aquí me habla de guardar sus mandamientos. Por el hecho de guardar sus mandamientos me manda a hacer muchas cosas, pero es incongruente decir que yo amo a Dios y no guardo su palabra. La manera de yo poder mostrar externamente mi fe, ya que yo no puedo ver la fe, nadie puede ver la fe, solo Dios puede ver la fe. Pero dice la Biblia, la manera que yo muestre mi fe y mi amor a Dios es guardando los mandamientos de Dios, que es guardando la palabra de Dios. Ahora, realmente versículo 3 nos explica que si amamos a Dios, sus mandamientos no serán gravosos o no serán difíciles. Aquellos que creen, y bueno, es que la vida cristiana y mucha restricción y pues que en aquella iglesia no se puede fumar y cada persona pudiera decir algo distinto. Hermanos, quien verdaderamente ama a Dios, no le será gravoso ningún mandamiento que Dios le pida, hermanos. Si no hay amor, es muy pesado. Si no hay amor, leer la Biblia va a ser algo muy pesado, hermanos. Salir a evangelizar va a ser algo que no vamos a querer hacer. Orar, vamos a creer que es aburrido. Porque la esencia de la vida cristiana es amar a Dios. Si amamos a Dios, hermano, va a ser muy fácil congregarse. Si amamos a Dios, va a ser muy fácil venir a la iglesia. Y por ende todo será más fácil. Pero aquella chispa o la gasolina que nos ayuda a hacer todo esto, como Pablo lo dijo, el amor de Cristo me constriñe. El amor de Dios es lo que siempre nos ayuda a seguir adelante, hermanos. Después llegamos al versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios, todos y cada uno de nosotros, si ya somos cristianos, ya nacimos de Dios, hermanos. Y lo que dice aquí es que vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pregunta, ¿qué es lo que vence al mundo, hermanos? No la fe, hermanos, nuestra fe. La Biblia dice, vuestra fe vence al mundo. Entonces, cuando tengas una situación muy difícil, hermano, recuerda lo que Dios prometió. Mi fe vence al mundo. Es por eso que sí podemos vencer, hermano. Versículo 5 termina diciendo, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y eso somos nosotros. Por ende, como cristianos podemos vencer cualquier tipo de vicio, hermanos. Ningún cristiano debe estar esclavizado en ningún vicio, porque a través del Espíritu Santo podemos vencer cualquier vicio, podemos vencer cualquier problema familiar, podemos vencer cualquier carácter, una situación difícil. Nuestra fe es más grande que el problema que tú sientes que traes esta mañana, porque Dios dice que mi fe, vuestra fe, vence el mundo. Ahora vayamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. El mismo autor de Primera de Juan, que el autor obviamente es Juan, es el mismo autor de Apocalipsis. Sabemos que fue llevado a una isla de Patmos y Juan es el autor. Entonces el mismo escritor escribieron estos dos libros. En Primera de Juan me acaba de decir que somos vencedores. Y ahí deberíamos de decir amén, hermanos. Ahora veamos cómo nos lo dice en Apocalipsis 2:7. Nos dice la Biblia, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y fíjense aquí cómo lo dice Juan, al que venciere. Nos lo dice de una manera distinta que en Primera de Juan.
En Primera de Juan nos dice, nuestra fe vence, presente, progresivo. Pero ahora en Apocalipsis nos dice, al que venciere. Sabemos que el libro de Apocalipsis, exclusivamente los primeros 2, 3 capítulos, que nos habla sobre el mensaje a las 7 iglesias, es un mensaje a un pueblo cristiano, hermanos. El mensaje fue a un ángel y ese ángel fue para ser leídos en las congregaciones. Entonces esta parte no es para personas perdidas, es para personas salvas, es para nosotros. Y dentro de la iglesia, Dios le dice a la primera en lista, la cual es Éfeso, y le dice al que venciere. A mí me impacta, hermanos, que en cada una de las cartas a las iglesias les habla sobre vencer. Acabamos de ver Apocalipsis 2:7. Ahora vayamos a ver Apocalipsis 2:11. Apocalipsis 2:11 dice la Biblia, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Versículo 17 nos dice la Biblia, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, le daré una piedrecita blanca, y nos habla de una recompensa. Versículo 26 nos dice la Biblia, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Apocalipsis 3:5 nos dice la Biblia, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Versículo 12. Versículo 12 nos dice la Biblia, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Versículo 21, la última iglesia es la iglesia de la Odisea. Y nos dice el versículo 21, al que venciere, le daré que se sienta conmigo en mi trono. Jesús está hablando, hermanos, qué versículo tan impresionante. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Si hay algo que especifica el libro de Apocalipsis y el mensaje a las 7 iglesias, después de que les dio una serie de requisitos, que cada iglesia tenía necesidades distintas, porque toda iglesia es diferente, pero al final termina diciéndoles de una misma manera, al que venciere, al que venciere. Si haces lo que te acabo de escribir, te voy a dar esto. Si cumples con esto, te voy a dar que te sientes conmigo en el trono. Te voy a dar a comer del árbol de la vida. Te voy a... Y acabamos de leer las 7 promesas. En Primera de Juan, Juan me dice que mi fe vence al mundo. Pero en Apocalipsis el mismo autor me dice que a ver si venceremos, al que venciere. Estas cartas, nuevamente, hermanos, ¿a dónde fueron escritas? A las iglesias. ¿Es posible estar en una iglesia y no vencer? La respuesta es sí. Este mensaje fue escrito a iglesias. No solo porque yo venga a una iglesia significa que voy a vencer. Yo debo vivir por principios bíblicos para poder vencer, hermanos. Nuevamente, ahí está el mensaje, al que venciere. Entonces, para que no haya contradicción en la Biblia, ¿cómo poder tomar lo que dijo Juan en Primera de Juan y tomar lo que dijo Juan en Apocalipsis y que no se contradiga? Porque aquí me dijo que yo ya vencí y acá me dice que a ver si venzo. Lo que significa es lo siguiente, hermanos, es que como cristianos estamos equipados para vencer, hermanos. No te emociones, tenemos al Espíritu Santo de Dios en nuestros corazones y estamos equipados para tener toda victoria. Te lo voy a explicar de esta manera, hermanos. En la mañana estaba lloviendo muy fuerte, pero tal vez tú dices, pero tengo una sombrilla, y sacas tu sombrilla. Significa que tú estarías equipado en contra de la lluvia. Pero entonces sacas tu paraguas y lo usas como bastón. Aunque estás equipado,
contra la lluvia, debes usarlo de forma correcta. Yo tengo el Espíritu Santo y estoy equipado, pero a veces lo uso como mi paraguas cerrado. Lo usas como bastón y aunque tienes con qué ganar, no lo usamos correctamente. Estamos equipados espiritualmente, pero muchas veces tenemos cerrado nuestro paraguas y es por eso que nos llueven los problemas, es por eso que no vencemos y debemos espiritualmente abrir nuestros paraguas contra las lluvias de Satanás. Primera de Juan me dice, ya estás equipado, pero en Apocalipsis me dice, a ver si vences. Todas las promesas a los vencedores tienen ciertas condiciones para la victoria. La primera que leímos fue Éfeso. Conocemos la historia, conocemos la carta a las 7 iglesias. Primero llega esta carta al ángel de la iglesia en Éfeso y le dice, reconozco tu arduo trabajo, reconozco que trabajas, reconozco que estás involucrado en la obra de Dios, pero más adelante le dice, pero tengo contra ti. Y le dice que has perdido tu primer amor. Vemos que el problema de la iglesia de Éfeso es que a pesar de que estaban involucrados en la obra de Éfeso, lo hacían sin corazón, lo hacían sin chispa, lo hacían sin entusiasmo. Pero tengo contra ti, que has perdido, y no dice dejado, tú sabes dónde lo perdiste, que has perdido tu primer amor. Ahora, en todas las cartas no solamente les dice su error, como en Éfeso, que le dice tu error es que has dejado tu primer amor, sino en todas las cartas les da la solución. En Éfeso le dice, primeramente, recuerda lo hermoso que era cuando servías de la manera correcta y no de una manera apática. Después de decirle recuerda, le dice arrepiéntete. No basta con recordar qué bonito era. Tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber un cambio en nuestro corazón, en nuestra mente y un voltear a Dios. Y luego le termina diciendo y haz las primeras obras. No solamente debemos anhelar las primeras obras, Dios está interesado en que hagamos las primeras obras. Recuerda, arrepiéntete, haz, y luego le dice, y si no vendré a ti pronto y quitaré tu candelero y vas a dejar de brillar para siempre. Y si Dios lo hizo con probablemente la iglesia más grande de las 7, que era Éfeso, y que hoy en día es solamente un museo y son ruinas. Si Dios lo hizo con esa iglesia, Dios lo puede hacer con nuestra vida, hermanos. Y la exhortación es clara. Recuerda, arrepiéntete y haz. Pero después de la advertencia es que le da esta promesa. Vayamos nuevamente a Apocalipsis 2:7. A la persona que recuerda, a la persona que se arrepiente y a la persona que hace, versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, al que hiciera lo que te acabo de decir, le daré a comer del árbol de la vida. ¿Te imaginas que Dios mismo te dé de comer del árbol de la vida, hermanos? El cual está en el medio del paraíso de Dios. El día de nuestra muerte, por tener a Cristo, todos vamos a ir al cielo, ¿me hermanos? Pero aquellos que hicieron lo que dice Apocalipsis, no solo van a estar ahí parados en el cielo. Dios va a cortar ese fruto y se va a acercar a nosotros, quien haya cumplido, quien se haya arrepentido, quien haya recordado y quien haya hecho las primeras obras durante toda su vida, hermanos. Y tal vez deja de hacerlo un tiempo, pero recobre y vuelve a hacerlo. Dios dice, yo le voy a dar a comer de ese árbol. Qué bendición, y hay muchas bendiciones tan solo pensando en los libros de Apocalipsis, hermanos. La Odisea, vayamos a Apocalipsis 3:21. La Odisea es esta iglesia donde Dios les dice, me gustaría que fueses frío o que fueras caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y entendemos en este pasaje que Dios abomina a una persona tibia. Dios dice, prefiero que seas inconverso. Y no es lo que Él prefiere, lo que Él prefiere es cristianos involucrados sirviendo a su Dios, hermanos, amén. Pero dice, al que lo haga, al que hasta el final siga con ese deseo y ese entusiasmo
de servir a su Dios. Apocalipsis 3:21 nos dice: al que venciere, o el que me sirva con fuego hasta el final, que no sea un tibio, le daré que se siente conmigo en mi trono. Hermano, qué recompensa tan más grande. Al que venciere. Yo estoy seguro que todos y cada uno de nosotros queremos la bendición, pero no estamos dispuestos a vivir con un fuego por Dios. Debemos enfocarnos más en lo que nos pide que en el galardón, y así Él nos lo dará. Muchas personas quieren experimentar lo que es la vida cristiana victoriosa, pero no están dispuestos a pelear las batallas que Dios manda frente de ellos para experimentar la victoria, y es imposible. Nosotros queremos, hermanos, queremos las bendiciones de vencer sin batallas por pelear. Queremos que Dios conteste nuestra oración, pero no queremos orar. Queremos conocimiento bíblico, pero no queremos sentarnos y leer la Biblia. Queremos el fruto de ser un vencedor sin pagar el precio de luchar. La definición de vencer es tener la victoria en circunstancias difíciles. Vencer significa tener la victoria en circunstancias difíciles. Una respuesta que encontrarías en internet diría: resulta ganador en una competencia o una lucha. O la segunda que verías es superar con éxito un obstáculo, problema o dificultad. Eso es vencedor. Vencer un obstáculo, un problema o una dificultad. Esta mañana predicaré solamente 3 puntos de cualidades de un vencedor. El primero de ellos es que si nosotros queremos ser vencedores, primero debemos aprender a conquistarnos a nosotros mismos. Olvídate del exterior y olvídate de otras personas y preocúpate por ti. Preocúpate por vencerte a ti mismo, hermanos. Vayamos a Proverbios capítulo 16, versículo 32. Un vencedor primero conquista sus problemas personales. Proverbios 16, 32. Nos dice la Biblia en este texto. 16:32. Vamos a leerlo todos juntos. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Primer cualidad de un vencedor: se vence a sí mismo. Mejor es el que tarda en, ¿qué dice ahí, hermanos? La palabra airarse es enojarse. Mejor es el que tarde en enojarse que el fuerte. Dios considera más fuerte a una persona no por lo que nosotros vemos, sino una persona que aprende a tranquilizarse y no grita, y no responde, y no se exalta, y no amenaza. El que tarde en enojarse. ¿Quién es esa persona? El vencedor que se conquista a sí mismo. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Dios ve más grande a una persona que puede dominar su propio espíritu que a una persona que pudiera dominar toda una ciudad. Una vez dije, personas han conquistado imperios, pero muy pocos se han conquistado a sí mismos. El espíritu de un vencedor es que primeramente puedes vencerte a ti mismo. Es mejor el lento enojarse que el fuerte. Primero debemos vencer nuestras propias debilidades humanas. La lista es extensa, hermanos. No sé con cuál puedas batallar tú, pero estoy seguro que todos y cada uno de nosotros batallamos con algo. ¿Qué es esa área que debes vencer de ti mismo? ¿Será que son los celos? Uno dice: yo venzo tal cosa está bien. No, pero ¿cómo estás tú adentro con tus celos? El primer homicidio en la Biblia fue por Caín hacia Abel, porque Abel dio una ofrenda aceptable delante de Dios y la de Caín no, y le dio tanta envidia y le dio tanto celo que prefirió matarlo. Por eso es que él no fue un vencedor. ¿Será que batallas con celos? ¿Será que batallamos con amargura? Y la Biblia dice que dejamos de alcanzar la gracia de Dios. Y ves, a veces es más fácil poner metas externas. Dios quiere que primero te enfoques en ti y que yo me enfoque en mí. Y que yo trate de conquistarme a mí mismo
mientras tú tratas de conquistarte a ti mismo, hermano. Sabiendo en primera de Juan que Dios ya me dio el Espíritu Santo y me ha capacitado para que pueda vencer cualquier lucha que yo tenga en mí, pero sabiendo que Apocalipsis dice al que venciere. Amargura. ¿Qué puede haber dentro de ti, hermano? Crítica. Vi esta frase en la semana y me encantó, hermanos. El crítico, por lo general, es una persona no espiritual que se cree un gigante espiritual. La persona que critica es una persona no espiritual que se cree un gigante espiritual. Porque por eso se atreve a hablar mal de otra persona, porque te crees mejor que esa persona. ¿Con qué batallamos, hermano? ¿Será que es enojo? Rara vez sonríes, respondes con grito, eres una persona áspera y lo justificas con, es que así me crié. Tú debes vencerte a ti mismo. El primer objetivo es vencer tus propias luchas. Falta de disciplina, falta de carácter, pecado oculto. Vencedores son aquellos, punto número 1, que vencen sus propias batallas. Por eso la Biblia dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Punto número 2, el ser vencedor implica que tenemos un fuerte adversario. No podremos vencer si no luchamos. Debemos saber que tenemos un adversario fuerte. En Apocalipsis existen 7 recompensas por vencer. Al llegar al cielo, Dios no nos va a recompensar por algo que nunca nos costó trabajo, hermanos. Dios nunca nos va a recompensar por algo que no nos costó ningún sacrificio. Todos vamos a ir al cielo, hermanos. Pero las recompensas en el cielo, y Apocalipsis al menos me habla de 7, serán únicamente para aquellos que pagaron el precio, que estuvieron dispuestos a batallar y que al final de la historia, por la gracia de Dios, vencieron. No solo personales, sino en el mundo. Vayamos a 1 de Pedro 5:8. El ser vencedor implica que tenemos un fuerte adversario. Si no, no venceríamos nada. 1 de Pedro 5:8 dice la Biblia, sed sobrios y velad, porque vuestro, ¿qué dice ahí, hermanos? Queremos vencer, pero en punto número 2, hermanos, una persona vencedora reconoce que tiene un enemigo fuerte, un adversario fuerte. Pastor, ¿usted cree que el diablo es más fuerte que nosotros? Estoy completamente seguro que el diablo es más fuerte que nosotros. Pero estoy completamente seguro que Dios es más fuerte que el diablo, hermanos. Por eso es que la vida cristiana no la podemos vivir en nuestras fuerzas. Una vez escuché a alguien que estaba diciendo, y mándenme al diablo. Y dije, ¿qué falta de conocimiento tienes? Entonces si te va a traer, dice la Biblia que Satanás agarró a Pedro para zarandearlo. ¿Y eso qué era Pedro? No, Satanás a mí me vence con un dedo, hermano. Pero Cristo en mi vida vence al diablo con un dedo. Por eso es que la vida cristiana debe vivirse a través del Espíritu Santo, hermanos. Primera de Juan, ya me equivoco con el Espíritu Santo, pero Apocalipsis dice al que venciere. Significa que yo puedo tratar de hacerlo en mis fuerzas, y evidentemente sabemos cuál será la respuesta. Habrá días que son difíciles, por eso seremos recompensados. No se recompensa algo o a alguien que no pague el precio, hermanos. Debemos luchar, debemos aguantar para poder vencer. Nuestro adversario es el diablo. Leía una historia sobre un general que se llamaba Paul Jones. Leeré la historia. El capitán del barco enemigo de Paul Jones le pidió que se rindiera. Le habían aventado algunos cañones y su barco, de ese capitán, empezaba a hundirse. Entonces el enemigo le dijo, mira, mejor ríndete, porque estás a punto de hundirte. A lo que él le respondió, ni siquiera he comenzado a pelear, jamás me rendiré. Jones remó en una lancha más pequeña con otros hombres al barco enemigo y conquistó al enemigo. Mientras conquistó al enemigo, veía a lo lejos cómo se hundía su propio barco. No debemos tener miedo a los moretones, no debemos tener miedo a los rasguños o a los desgastes espirituales,
Aun cuando derrotas vengan a nuestra vida, vuelve a levantarte, hermano, y con sangre corriendo y moretones y di, ni siquiera he comenzado a pelear. Como lo hizo aquel capitán Jones y tomó el otro barco, hermanos. Te voy a explicar en esta mañana cuál es la manera más fácil de vencer a Satanás. Vayamos a Mateo 4:8. Se pudieran dar muchos mensajes de cómo vencer al diablo, pero el más certero es este. Mateo 4:8, ¿cómo vencer al diablo? ¿Cómo ser un vencedor contra mi adversario? Mateo 4:8 dice la Biblia, otra vez le llevó el diablo, sabemos que es la tentación de Jesús, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo a Jesús, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Versículo 11. El diablo entonces, ¿qué dice, hermanos? ¿Por qué le dejó? ¿A quién servía Jesús? ¿Cuál es la mejor manera de vencer al diablo? Sirviendo a Dios. Pero que no que lo sirven, es donde a quien más Satanás ataca. Satanás ataca a todos, hermano. Pero yo creo que es más fácil vencer al eslabón débil que aquel que está envuelto en la obra, que aquel que está leyendo la Biblia, aquel que se congrega. No, sabemos que Satanás es semejante a un león. Un león no se acerca a toda la manada, no se acerca a aquel que está lejos, aquel que está lejos del grupo, aquel que está desconectado, porque es una presa muy fácil. Pero aquel que está involucrado sirviendo a Dios, dice la Biblia que Satanás le dejó. Ahora creo que esta no es la parte más hermosa del texto. La parte más hermosa del texto es lo que sigue. Y aquí vinieron ángeles, ¿qué dice, hermanos? Y le servían. El libro de Hebreos dice que hay ángeles que sirven a los justos. Ángeles enviados de parte de Dios que le ayudan a un cristiano a seguir sirviendo a su Dios, hermanos. La mejor manera de vencer al diablo es sirviendo a Dios. Satanás huirá de vosotros y ángeles vendrán a ayudarnos para seguir sirviendo a nuestro Dios. Amén, hermanos. Todos quieren vencer al diablo, pero pocos quieren servir a Dios. Y te voy a decir algo, no podrás ser un vencedor. Punto número 1, debes vencerte a ti mismo. Punto número 2, debemos saber que hay un enemigo y debemos vencerlo. Pero la manera de vencer al diablo es sirviendo a Dios. No esperes vencer al diablo si no estás dispuesto a servir a Dios. Y no te estoy hablando de tiempo completo y meterte a la obra, no. Desde tu trabajo puedes servir a Dios, hermano. En tu familia puedes servir a Dios. En tu trabajo puedes dar el evangelio. Puedes hacer algo, hermano. Puedes poner, no sé, hermanos, algo puedes hacer desde el lugar donde tú estás para la obra de Dios. Todos quieren el resultado, pero muy pocos están dispuestos a pagar el precio de servirle. Punto número 3 y último. Veamos Apocalipsis 2:11. Apocalipsis 2:11. Nos dice la Biblia, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y después, ¿cómo dice ahí? A los que vencieren. No dice a los que vencieren. No habla en plural, ¿verdad que no, hermanos? El que venciere. Nuestras luchas son personales. Nadie puede vencer por ti, hermano. Nadie puede vencer por mí. Yo tengo mis luchas. Tú tienes tus luchas. El singular. El que venciere. El pecado generalmente es en grupo, pero vivir de una manera que agrada a Dios siempre será personal. Jesús fue solo a la cruz. Jesús fue solo a morir. Jesús fue solo a su sepultura, pero también Jesús resucitó solo, hermanos. Todo es personal. Sé fiel en la batalla, cristiano. Sigue peleando hasta que seas vencedor. El éxito y el fracaso siempre están en la misma carretera, solo que el éxito está un poquitito más adelante. Y si alguien nos visita el día de hoy, la manera en la cual tú puedes ser vencedor
como lo decía primera de Juan 5, la fe que vence el mundo es tener a Jesucristo en tu corazón, es arrepentirte de tus pecados y depositar tu fe en Jesucristo, y ahí comenzarás la vida cristiana victoriosa. Estarás equipado para vencer, como lo dice primera de Juan 5, pero ya dependerá de nosotros, como lo dice Apocalipsis, al que venciere. El mensaje fue a la iglesia, no solo por estar en una iglesia voy a vencer. Tengo que vivir bajo principios bíblicos para que Dios me bendiga y nuestro buen Dios nos dé la victoria. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Al que venciere, el que venciere, singular. Mientras el piano comienza a tocar, qué bendición que Dios nos equipó para ser vencedores. Dios nos ha dado de su Espíritu Santo. No es que tú y yo podamos vencer, es que a través de Cristo podemos vencer. Número 2, para ser un vencedor, debo vencer mis batallas. Date cuenta del enemigo, hermano. El primer enemigo somos nosotros mismos. Es más fácil tener metas externas, pero Dios busca que tú te venzas a ti. En el área que Dios te haya hablado, sea en tu carácter, sea en tu manera de hablar, tu manera de pensar, tu manera de contestar, envidia, corajes, groserías. Antes de buscar vencer a medio mundo o vencer este mundo con el Evangelio, primero hay que vencernos a nosotros. Celos, contiendas, iras, dice el libro de Santiago, eso fue escrito a cristianos. Tú y yo batallamos con eso. En esa área donde tú batalles, entrégasela a Dios en esta mañana. Señor, si quiero ser un vencedor, he comprendido que primero debo vencerme a mí mismo. Recuerda como punto 2 que no solo es a nosotros mismos, sino después tenemos un enemigo fuerte. Por eso tendremos una gran recompensa un día. Por eso habrá días que serán difíciles, pero sigue luchando, sigue adelante. No te canses pues de hacer el bien. Un soldado que no lucha no merece ser coronado. No lo merece. Solo aquellos que están dispuestos a pagar el precio. Al que venciere, dice Apocalipsis. El ser vencedor, por último punto, es un asunto personal. Nadie puede vencer por ti y tú no puedes vencer por nadie. Puedes alentar a tu familia, pero no puedes tener sus victorias. Nadie puede vencer por ti. Tú debes pelear tus propias batallas, pero con la ayuda de Dios podremos vencer. 3 puntos muy sencillos, características de un vencedor. Se conquista a sí mismo, se da cuenta que tiene un gran adversario, pero un gran recurso que es el Espíritu Santo para vencerlo, y sabe que esta lucha es personal. Aunque es personal, no estamos solos en esta lucha, hermanos. Dios te ha equipado como aquella persona con la sombrilla, pero si la usa de bastón, entonces perderá. Y estamos equipados, pero debemos usarlo contra las acechanzas del diablo. Y con los ojos cerrados, última pregunta, tal vez alguien nos visita en esta mañana y tú amas a Dios con todo tu corazón, pero si eres honesto, tú no tienes la seguridad de ir al cielo el día de tu muerte. Te aconsejo que el día de hoy aceptes a Cristo como tu Salvador personal, aceptes el regalo de la vida eterna y comiences a vivir la vida cristiana victoriosa. Si quisieras tener la seguridad de ir al cielo el día de tu muerte, pudieras levantar tu mano para orar por ti. Alguien que diga, yo quiero ser ese vencedor, quiero aceptar a Cristo como mi Salvador, solo levanta tu mano para orar por ti. Gloria a Dios por esa mano, Dios le bendiga. Gloria a Dios por esa otra mano, Dios le bendiga. Una persona se le acercará para mostrarle un versículo de la Biblia. Ustedes pueden asegurarse que serán vencedoras por tener a Cristo en sus corazones.
La siguiente semana tendremos bautismos. No se mencionó en el servicio, pero si ustedes quieren dar el primer paso de obediencia y se quieren bautizar el próximo domingo, pudieran levantar su mano para orar por ti. Gloria a Dios por esa mano, Dios le bendiga. Alguien más que levante su mano y diga, yo me quiero bautizar el próximo domingo. Quiero ser obediente a mi Dios y bautizarme. No podemos vencer en las batallas grandes si no vencemos las pequeñas. ¿Y por qué no en oración le dice, Señor, dame la victoria en esa área que necesitas que Dios te dé la victoria? Estamos equipados. Vuestra fe vence al mundo. Abre tu paraguas. Padre, gracias te damos por tu palabra.